todos ustedes hablan, los alcaldes, quienes ejercen funciones de gobierno, oye, de la necesidad de buscar recursos, de generar mayores condiciones de vida a través de, bueno, de los ingresos, porque eso es clave. Pero en Venezuela, aun cuando hemos visto todos estos giros, fíjate la situación de los maestros. Maestros, hay un aumento de sueldo que genera en la contratación colectiva aumentos en bonos. Y entonces la UNAPRED dice, bueno, no hay plata para pagar el bono. Pero tú dices, bueno, pero ay, ¿cómo es que tú aumentas sin tener los recursos para pagar los bonos? Pero resulta que hay un argumento que es la inflación, que quienes planifican la economía le han metido frenos a la actividad monetaria, no consigues bolívares. Tienes un problema con el sector bancario, no hay crédito para que no ingrese más dinero, para que no se genere inflación y la gente compre dólares, y entonces el encaje legal es muy alto, y así te vas encontrando con que la gente que planifica la economía en el gobierno tiene controles, o sea, para que le mete plata cada vez que el dólar sube, mete plata, pero es una situación, oye, que puede ser ciertamente útil después que viene una inflación tan alta como la que tuvo Venezuela, pero hay un momento que tú dices, ¿y hasta cuándo nos vamos a quedar en estos controles? Cuando el mercado, más bien ¿cuál es el truco del mercado? Que la gente compra y tú vendes, es la movilidad, no son los controles. Bueno, hay unos temas que yo creo quizás deberíamos incorporar al debate, ¿no? Nuestra economía, de alguna manera, ha sido saboteada de una manera clara, bien definida por gobiernos extranjeros. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra seguridad jurídica? Si tenemos una empresa adquirida legalmente en Colombia, como lo es Monómero, o conformada legalmente de gobierno a gobierno, como es Monómero, y llega de repente el gobierno colombiano y exprópiese, llamémoslo de esa manera, exprópiese, intervénganse. Esa frase la he oído antes. Bueno, quiero dejar constancia de que esas acciones arbitrarias que se están tomando en Colombia de un gobierno de derecha es el fiel reflejo de cómo se cae la careta y cómo el verdadero discurso arbitrario se aplica en nuestra propia economía. Nadie puede contentarse por lo que sucedió en Monómero, porque aparte de eso, los mismos interventores dijeron que hubo corrupción, ellos mismos. Y esto es lo más insólito. Los que nos despojan de nuestra fuente de riqueza. Bueno, situación similar en Cisco, una de nuestras principales refinerías a nivel mundial y una importante inversión que hizo el gobierno nacional de manera lícita, cumpliendo todos los reglamentos, normativas y leyes norteamericanas que nos permitieron ser propietarios y accionista principal de Cisco. Fuimos afectados. Nuestras reservas en oro, una corte británica dictaminó que las reservas de oro no las podemos custodiar nosotros, que nosotros fuimos los que las depositamos allí buscando seguridad en nuestras reservas. Entonces los señores dijeron, entonces bueno, todos esos elementos generaron un descalabro de nuestra economía. La influencia de países, de gobiernos poderosos extranjeros y de algunos actores internos nos sabotearon la economía. Y el descalabro de nuestra economía obedece en parte a ese elemento. Entonces, los controles que se han venido aplicando es para que de manera paulatina, aún a pesar de esto, aún a pesar de las sanciones, aún a pesar de que nuestro principal cliente, que representaba más de 2 millones de barriles, 1,5 millones de barriles diarios que mandábamos nosotros a Norteamérica, nos vetó y nos dijo, no le compramos más el petróleo a ustedes. Y aún a pesar de eso, nuestra economía está creciendo. Yo creo que es prudente, es adecuado y es obligatorio por parte del gobierno nacional que con mucha cautela vaya revisando nuestro crecimiento a los fines de que todo lo que nosotros hemos avanzado no tenga después un retroceso. Con el tema de los sueldos y salarios, de manera paulatina, así como ha crecido la economía,
también va a mejorar la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Es una realidad. Y para eso el presidente está tomando acciones concretas. Él ha venido realizando anuncios importantes para el sector trabajador y estamos seguros que tanto maestros como el resto de los venezolanos, más temprano que tarde, van a recibir noticias importantes para el mejoramiento de su capacidad adquisitiva, que es una realidad. Pero lo que debo destacar es que ese crecimiento debe darse por fases, de manera paulatina y con una revisión muy metódica de esta situación. Por ejemplo, no hace menos de una semana una corte determinó que nosotros no teníamos la razón. Que nosotros no teníamos, no, que nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro Banco Central de Venezuela no es el que está legitimado para manejar las reservas de oro, sino un grupúsculo de 40 señores o 30, no sé cuántos quedarán ya ahí en ese grupo liderado por el innombrable Guaidó, que son los que van a manejar nuestras reservas internacionales. Eso es una cosa, un adefesio legal, es una ilógica aplicado a un imperio, porque ese sí es un imperio, en todo el sentido estricto de la ley, los ingleses, ¿no? Nadie tiene en su entendimiento cómo explicar una decisión de esa corte británica. Si eso sucediera aquí en Venezuela, si a nosotros se nos ocurriera que los activos de Citgo o de cualquier, perdón, de Chevron o de cualquier empresa norteamericana, nosotros aplicáramos una decisión similar a esa, o la que nos aplicaron en Monómero. Bueno, no digo invasión, cualquier cosa sucede aquí en este país, pero a la inversa sucede y es como que normal. Y lo más insólito, Kiko, ¿en qué país del mundo un venezolano se va a contentar por eso? Yo estaba rememorando la crisis bancaria norteamericana de George Bush hijo. La burbuja. Ajá, la burbuja. Que estalló por las rentas de los, dos cosas. Los alquileres y la venta de apartamentos. Las medidas económicas aplicadas por el gobierno de George Bush fueron un consenso de republicanos y demócratas. Hubo una unificación de las medidas frente a una crisis nacional. Se unió gobierno y oposición. En nuestro país, si nosotros tuviéramos una oposición seria, deberíamos unificarnos en temas que son importantes para ambos sectores. Quédate ahí para meternos en otro tema cuando regresemos. Fíjate, Guaidó dice que no te entrega la plata, ni el oro, ni nada, porque se lo van a robar. Pero además, ahí aparece Juan Pablo Guanipa, el mismo Guaidó, diciendo